Bueno, pues hoy tenemos un nuevo tema, pero que es continuación del anterior. El día pasado pues vimos la creación, vimos cómo todo es fruto del amor de Dios, cómo todo ha sido creado bueno, muy bueno, por el amor de Dios que quiere como comunicar su gloria, ¿no? Quiere darnos la vida y darnos la vida de gracia, darnos la felicidad eterna, ¿no? Toda la creación es un canto del amor de Dios. Bien, bueno, pues si continuamos con el relato del Génesis, descubrimos el relato del pecado original. Bueno, podemos pensar que es, como decíamos el día pasado también con la creación, ¿no? Que es todo pues, un lenguaje simbólico que realmente, bueno, pues es un cuento, ¿no? O sea, no tiene nada que decirnos, es un cuento que está contado hace miles de años y que hoy en día, pues a ver, no está superado, no tenemos nada que mirar, ¿no? Bueno, ya lo veíamos el día pasado que obviamente hay un lenguaje simbólico, pero es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo que nos relata una verdad. Y también en el pecado original, no la mitad del Génesis, no, también en el pecado original, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que el tema de hoy. Como dijimos la vez pasada, pues el culmen de la creación es el ser humano, ¿no? Es el hombre y la mujer en el paraíso, en el Edén, que viven en perfecta armonía. Viven en armonía con Dios, viven en armonía entre ellos dos, ¿no? Consigo mismos, viven en armonía consigo mismos y en armonía con toda la creación. Ese es el paraíso. Y ahí están Adán y Eva, ¿no? Ahí está el primer hombre y la primera mujer en el paraíso. Y entonces, pues conocemos el relato, ¿no? De que Dios les había dicho que no comieran del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, ¿no? Y entonces, pues bueno, conocemos cómo la serpiente tienta a Eva y Eva pues prueba del fruto, ¿no? Y ya pues está el pecado original, que luego veremos también cuáles son las consecuencias. Pero me quiero detener aquí ya, porque aquí ya hay muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Para empezar, ¿quién es esa serpiente? Bueno, pues como sabemos, esa serpiente es Satanás, ¿no? Es el demonio, es el tentador, es el príncipe de la mentira, ¿no? Es bueno, entonces, es decir, el primer pecado es el de los ángeles caídos, ¿no? Es el de Satanás y todos los ángeles que con él rechazaron a Dios. Bien, nos podemos preguntar, o sea, ¿cómo puede ser que si todo lo que está creado, todo lo creado es bueno, todo nace del amor de Dios, cómo puede entrar el mal en la creación? ¿Cómo puede ser? ¿A Dios se le ha escapado esto? Bueno, ya lo vimos un poco, pero es los ángeles, no sabemos mucho de ellos, ¿no? Pero sí sabemos que son espíritus puros, ¿no? Que son criaturas, espíritus puros que son racionales y libres. Son racionales y libres. En esto tenemos esas mismas cualidades, ¿no? Racionales y libres. El pecado, fijaros, el pecado exige, ¿no? de estas dos condiciones, que sea, que sea deliberado, ¿no? Que sea de un ejercicio deliberado, ¿no? y libre. O sea, pues, ejemplos claros, o sea, una planta no peca, ¿vale? No tiene capacidad de pecado, ¿no? Porque no puede pues, racionalmente y libremente ofender a Dios. Eso es propio de las criaturas racionales y libres, y esas también son los ángeles. Lo que pasa es que ellos son espíritus puros y entonces su libertad es perfecta. Nosotros estamos como condicionados por muchas cosas, no conocemos pues, las cosas como el grado de conocimiento que tenían esos ángeles, ¿no? Entonces, esa decisión suya pues, es irrevocable, es un estado, ¿no? en el que deciden vivir. Entonces, no es que a Dios se le haya ido de las manos, es que en ese fruto de la libertad
que da tanto a los ángeles como a nosotros, pues existía esta posibilidad, ¿no? Que obviamente él la conocía perfectamente, ¿no? Pero ya lo dijimos, que es, para que el amor sea verdadero, pues exige de la libertad. O sea, crear esclavos para que te quieran, pues es que no tiene ningún sentido. O sea, a Dios no hace falta que se haga trampas al solitario, ¿no? O sea, Él no necesita de nosotros. Lo que quiere es comunicarnos su amor, comunicarnos su vida de gracia, de gloria, de felicidad. Y eso exige de la libertad nuestra de acogerla. Si no, ¿qué sentido tendría, ¿no? Crearlos para obligarnos a... Es como crear un Playmobil, ¿no? O sea, lo hacemos de plástico y yo lo muevo como me da la gana. Pero, a ver, no me quiere el muñequito, ¿no? O sea, es que no me quiere, ¿no? Eso no es lo que Dios busca compartir su amor. Y eso requiere, ¿no? Él quiere que sea un amor libre. Y entonces los ángeles son creados así también, con la libertad. Entonces, ¿cómo pudieron pecar, ¿no? ¿Cómo puede ser que si todo era bueno, cómo pudieron pecar? Porque no podían elegir algo objetivamente malo, ¿no? O sea, yo puedo elegir algo que es un mal intrínseco en sí mismo, ¿no? Es malo. Pero ellos, o sea, no había, ¿no? Elegir algo. Vivían en gracia, ¿no? Vivían. ¿Cómo puede ser? Bueno, San Agustín explica, ¿no? que efectivamente no es que escogieran, se volvieran hacia cosas malas, se volvieron hacia sí mismos. Es decir, ese pecado de los ángeles ellos eran criaturas pues, poderosas, ¿no? Muy poderosas. Y entonces pues es ese pecado de soberbia de decir, nosotros solos nos bastamos. No tenemos por qué estar sirviendo a Dios, ¿no? Porque la finalidad de los ángeles es servir a Dios, son los mensajeros de Dios, ¿no? Y dicen, oye, pues mira, con el poder que nosotros tenemos, somos la bomba. O sea, nosotros solos nos bastamos, ¿no? Entonces no es elegir volverse, dice San Agustín, no es volverse hacia cosas malas, sino es volverse hacia sí mismo sin no mirar a Dios. Ese es el primer pecado. Ese es el pecado primero que ha originado todos los demás, ¿no? Y luego con esa primera soberbia de nosotros solos nos bastamos y no servimos a Dios, no queremos servirle, tienen también envidia, porque ven que el plan de Dios para el hombre creado a su imagen y semejanza es la cumbre de la creación, entonces tienen envidia, entonces dicen que sí, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a fastidiar al hombre, ¿no? Entonces es esa serpiente que tienta a Eva, ¿no? Eso es Satanás. Es importante recordar siempre que es una criatura. Es decir, nosotros no creemos en un dualismo en el que haya la fuerza del mal y la fuerza del bien y esto sea una guerra y a ver quién gana en el último día, ¿no? Eso es una actitud dualista que la Iglesia ha rechazado siempre, ¿no? Eso también lo hemos tenido claro. O sea, Satanás no deja de ser una criatura. Entonces, tiene influjo, y así entra, ¿no? En ese pecado original, cuando Eva prueba del fruto, tiene influjo sobre el ser humano. O sea, el ser humano al pecar de esa manera, ¿no? Al consentir frente a Satanás y decir, pues seréis como dioses, ¿no? Y entonces Eva prueba. También con esa misma tentación, con esa misma idea con la que pecaron los ángeles, ¿no? El seréis como dioses. Entonces Eva pues prueba del fruto, ¿no? Y lo comparte con Adán y ya está ahí el pecado original, ¿no? Bueno, pues es ese romper con Dios, es no querer seguir siendo criatura. ¿Por qué? Porque vemos que en el paraíso habían sido creados en comunión con Dios, ¿no? Lo tenían todo, estaban en el paraíso, menos una cosa. Y esa cosa les seguía recordando que son criaturas, que están
que Dios es más que ellos, ¿no? Y es: no probéis del fruto. Y esa advertencia, que era buena para ellos, porque vimos las consecuencias, ¿no?, de probar del fruto, o sea, era una advertencia buena, pero era limitante, es decir, no eres Dios, ¿vale? No lo sabes todo, y yo te estoy diciendo que no pruebes del fruto, por tu bien, pero porque yo soy Dios, ¿no? Y tú eres criatura. Entonces, ¿cuál es la tentación? Seréis como dioses. Y entonces vuelve a repetirse como ese pecado, ¿no?, de Adán, o sea, de Satanás. Es verdad que hay una diferencia, ¿no? Quizá, que la gravedad del pecado de Satanás, claro, es todavía peor, ¿no? Porque es un acto de libertad pura, ¿no? Y el pecado de Eva es más de consentimiento a una tentación, ¿no? Bueno, pero el pecado está, ¿no? Y ese pecado original rompe con esa armonía de la creación, ¿no? Esa armonía en la que vivían Adán y Eva con Dios, con toda la creación y con esa armonía interior. Y el pecado original lo que hace es romper ese estado de armonía. A ver, realmente, si lo pensamos bien, es como cortar con la fuente, ¿no? O sea, Dios es la fuente de la existencia, es la fuente de la armonía, es la fuente de la felicidad, del amor. Y claro, al romper con Él, pues se rompe todo eso, porque es como cortar el grifo y decir: Señor, o sea, Dios, es que no quiero contigo, o sea, no quiero en estas condiciones, ¿no? Entonces, cuando dejas de beber de Dios, pues como que todo se desbarata, ¿no? Eso lo vemos todos nosotros en nuestro pecado diario, cuando queremos negar la existencia del pecado original y en nuestra naturaleza, ¿no?, las consecuencias que tuvo ese pecado original, y queremos decir que todos esos son cuentos chinos, realmente, si somos un poquito humildes, nos damos cuenta y podemos decir con San Pablo que no hago el bien que quiero y el mal que no quiero, eso hago. Esa experiencia de falta de armonía interior, ¿no? Que muchas veces quiero hacer una cosa y hago la contraria, y queriendo hacer el bien hago el mal, y a veces incluso tengo tentaciones también de rebelarme, ¿no? Y no tenemos esa paz interior, esa armonía interior con Dios, con nosotros mismos, ni con la creación, ¿no? Yo creo que es súper evidente. O sea, podemos ver que el pecado original es que es verdad, es que lo experimentamos cada uno, ¿no? Nosotros en nuestra naturaleza, cómo anhelamos ser de una manera distinta, y bueno, pues estamos limitados, ¿no?, a nuestra pues, pobreza también, ¿no? Bueno, pero como digo, pues el fruto de ese pecado original es esa ruptura, ¿no?, de la armonía. O sea, es como, yo creo que lo más correcto es entenderlo como un cambio de estado. Es decir, el paraíso no es un lugar, mira que se ha escrito, ¿no?, de dónde que si entre el Tigris y el Éufrates, dónde estaría el jardín del Edén, ¿no? Hasta Nino Bravo, ¿no?, tiene la canción de que cuando Dios pensó en el Edén, pues pensó en América, ¿no? O sea, se ha escrito mucho, ¿no?, pensando un poco en ese lugar físico. Yo creo que realmente casi cualquier sitio, cuando vemos una puesta de sol impresionante, cuando vemos, ¿no?, la grandeza de la creación, la belleza, ¿no?, podría ser cualquiera de esos el paraíso, ¿no? Pero es que no se trata tanto de buscar ese lugar físico, sino de ese primer estado. O sea, es un estado en el que el hombre está en santidad, en amistad con Dios, ¿no? Porque así fue constituido, así fue creado, ¿no? Y entonces por ese pecado, por esa ruptura, ¿no?, con Dios, con no aceptar que somos criatura y querer ser como dioses, pues es como que ese estado de paraíso pues se transforma, ¿no? Es como esa naturaleza del ser humano queda transformada. Entonces pasamos de vivir en ese paraíso, ¿no?, a vivir en ese estado que supone el haber pecado, el pecado original. O sea, es decir, lo que hace es como un cambio en nuestra naturaleza. Nosotros, el pecado original es un estado con el que vivimos con la concupiscencia,
¿qué es la concupiscencia, ¿no? Que se habla tanto. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es que estamos debilitados y somos susceptibles de tentación. O sea, Satanás puede tentarnos, ¿no? Somos susceptibles, nuestra naturaleza, por así decir, puede ser tentada. De hecho, es tentada, ¿no? Es como un cambio de estado, de esa armonía a ese estado de concupiscencia, ¿no? Que no es en sí pecado. O sea, que nosotros tengamos una tentación, un estado más inclinado a pecar, no es pecado, es un estado diferente, ¿vale? De nuestra naturaleza, como digo. Pasamos de una armonía total, pues con Dios, con la creación, con nosotros mismos, a tener esa concupiscencia, a que somos susceptibles frente a Satanás, ¿no? Y podemos pecar. Y hemos revivido una y otra vez como ese pecado de no querer servir a Dios, ¿no? Que luego hay personas muy santas y hay personas que no ofenden a Dios, aunque sientan la concupiscencia, ¿no? O sea, se dice siempre, pues por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Pues que hubo pecados veniales, pero que nunca pecó mortalmente, ¿no? Que nunca llegó a ese rechazo de Dios. O sea, aunque tengamos ese estado de tentación, de concupiscencia, no significa que seamos siempre pecadores, ¿no? Y aquí hay una tentación grande que es la teoría también de Lutero. Lutero, con el tema del pecado original, él era un hombre pues muy atormentado, ¿no? Y no podía vivir la castidad. O sea, y fue monje, se salió, se casó, entonces decía que era imposible para el hombre vivir en un estado de gracia, ¿no? Y entonces él lo compara, cuando hablamos de que el bautismo nos sana de ese pecado original, ¿no? Nos devuelve a la amistad con Dios y volvemos a ser capaces de vivir en el estado de gracia de Dios, que eso lo recibimos por el bautismo. Bueno, pues él lo que dice es que no, que nosotros realmente somos como una montaña de estiércol, ¿vale? Que está podrida, que nuestra naturaleza está podrida y que todo lo que hagamos no es bueno, que no tenemos capacidad de vivir en gracia de Dios, que no podemos recuperar por el bautismo la amistad con Dios. Y que, bueno, pues todos los sacramentos y toda la vida de iglesia y toda la vida, ¿no?, espiritual, bueno, pues no deja de ser como una capa de nieve blanca, ¿no?, que recubre nuestra montaña de estiércol, pero que el interior nuestro siempre estará corrupto. Bueno, esto no es lo que creemos los católicos, ¿vale? Es que es muy importante, porque muchas veces igual hablamos del pecado original y ya pensamos que somos malos, y no. Recibimos el bautismo, recibimos la gracia de Dios y podemos vivir en comunión con Dios. Y de hecho, hay una tentación que es volver a buscar el paraíso, ¿no? Volver a querer vivir el paraíso. Y no estamos llamados a reconstruir el paraíso, porque nuestra naturaleza ya es distinta después del pecado. Lo que estamos llamados es a buscar el cielo. Que eso lo veremos más adelante, pero es la mayor gracia. O sea, que por el pecado original es tan escandaloso decir que como dice la Escritura, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Y lo veremos, ¿no? Pero la redención de Cristo es superior, el cielo es superior a ese paraíso. Fijaros, ¿eh? Entonces, no tenemos que vivir como vivía Lutero, atormentado, pensando en que estamos podridos, en que nuestra naturaleza... No, eso no es verdad. Vivimos la concupiscencia, vivimos un estado de inclinación, ¿no?, al pecado. Podemos pecar en cuanto nos despistamos un poco, ¿no? Y lo vemos, y lo vivimos, y es verdad. Pero no es verdad que nuestra naturaleza sea mala. No es verdad, ¿no?, lo que creen los protestantes, lo que cree Lutero, que somos una montaña de estiércol. No es verdad. Somos imagen y semejanza de Dios. Y lo increíble de todo es
que Dios, para salvarnos, se encarna y se hace hombre. Esto es que el rey se hace mendigo para que el mendigo sea rey. Dios se hace hombre para que el hombre se endiose. Y ese es el cielo. O sea, aunque la realidad del pecado existe, la vemos en todos nosotros, la vivimos diariamente, muchas veces podemos incluso tener como esa frustración, ¿no?, con San Pablo de hago el mal que no quiero, ¿no? Bueno, pues estamos llamados a esa vida de gracia. Tenemos la Santa Iglesia Católica que nos da el bautismo, que nos da la confesión de los pecados, que tenemos el alimento de la Eucaristía, ¿no?, en los que nuestra naturaleza está llamada al cielo. Y eso es nuestra gran esperanza. O sea, el pecado original no tiene la última palabra, ya lo veremos más adelante, ¿no?, porque no me quiero adelantar al tema, pero bueno, creo que también es importante decirlo, ¿no?, que el estado en el que estamos actualmente lo tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque negarlo sería como seguir perpetuando, ¿no?, ese pecado original, seguir diciendo, o sea, no necesito de Dios. Y nuestra naturaleza actual de estar herida, ¿no?, por el pecado original, bueno, pues lo que nos hace es darnos cuenta todavía más que en el paraíso probablemente, de la necesidad que tenemos de Dios. Es un estado en el que sí, pecamos, ¿no?, sí, ofendemos a Dios, pero nos damos cuenta de que Dios es la fuente, ¿no?, y podemos sanar ese primer pecado diciendo continuamente, Dios es mi fuente, dependo de Dios, Dios lo tiene todo para mí. Yo ya pues no vivo en el paraíso, es verdad, no vivo en el paraíso, pero me espera el cielo, ¿no? Entonces afirmamos, existe el pecado original. Nuestra naturaleza sufre la concupiscencia, hemos perdido esa armonía conmigo mismo, con toda la creación y con Dios, es verdad. Pero gracias a la vida de gracia que vivimos a través del bautismo, ¿no?, en la que somos introducidos, y como veremos más adelante, gracias a la redención de Cristo, estamos llamados a ir al cielo, ¿no?, que es pues, más que el paraíso, porque estamos en la visión beatífica que no tenían en el paraíso. Y Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es hombre como nosotros. O sea, hemos sido hechos hijos de Dios, ¿no?, de una manera nueva en la encarnación de Cristo, que lo veremos más adelante. Pero en este día de hoy, con el pecado original, pues no quería dejar también de decir, ¿no?, nuestra esperanza. Y también de decir, junto con esa esperanza, que precisamente eso, que igual el mundo cuando nos oye hablar del pecado original, pues piensa que nosotros pensamos que no somos nada, ¿no?, que somos una montaña de estiércol, como decía Lutero. Pero no es verdad. Nosotros no pensamos que somos una montaña de estiércol. Sabemos nuestras limitaciones, vivimos la concupiscencia cada día de nuestra vida, y esto, lejos de pensar que somos pues, una montaña de estiércol, nos hace ser más conscientes de que estamos llamados a la vida de gracia, ¿no?, a que no querer cortar nunca con esa fuente de amor, de alegría, de felicidad, de vida, que es Dios, que ese es el pecado original, ¿no? Así que, bueno, la semana que viene lo que vamos a ver es el pecado, o sea, el problema de la existencia del sufrimiento, ¿no? Y luego pues veremos finalmente, como ya estoy anunciando, la redención de Cristo, ¿no? Pero bueno, hoy yo creo que el tema del pecado original con esto pues lo podemos dejar más aclarado, y seguiremos la semana que viene con el problema del sufrimiento.